de una entrevista que he traducido, supongo que ya estaba traducida, ¿eh? Pero que que sirve un poco para quererlo un poco más a Hayek si eres bitcoiner, ¿no? Si tienes ese sentimiento bitcoiner. Es una entrevista de 1984 y Hayek dijo lo siguiente: Menger y antes que él Hume y Mandeville nombraron el derecho, la lengua y el dinero como los tres paradigmas de las instituciones que surgen espontáneamente. Hasta ahora, afortunadamente, se ha permitido que el derecho y el lenguaje se desarrollaran libremente. El dinero se congeló en su forma más primitiva. Lo que hemos tenido desde entonces han sido, sobre todo, abusos gubernamentales del dinero. El gran problema es que no se permitió que el dinero se desarrollara. Después de 200 o 300 años de uso de monedas, los gobiernos detuvieron cualquier desarrollo posterior. No se nos permitió experimentar con él, por lo que el dinero no se ha mejorado, más bien ha empeorado con el paso del tiempo. Ha llegado, he llegado a preguntarme si la política monetaria ha servido para algo. No creo que lo haya hecho. Creo que solo ha hecho daño. Por eso ahora abogo por lo que he llamado la desnacionalización del dinero. Después de todo, en el mundo moderno, la moneda ya no es el dinero más importante. El crédito y las tarjetas de crédito son sus sustitutos. Mientras que los gobiernos pueden impedir que la gente emita dinero, difícilmente pueden impedir que abran cuentas. Así que creo que podemos olvidarnos del dinero existente y de los bancos existentes y abrir gradualmente un sistema de cuentas que desplace al dinero del gobierno. No creo que volvamos a tener un buen dinero antes de quitárselo de las manos al gobierno. Si no podemos quitárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es, por alguna forma astuta o indirecta, introducir algo que no puedan detener. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, sí, eso es el Bitcoin. O sea, precisamente es eso el Bitcoin. Y además él tiene toda la razón. O sea, un planteamiento que no solamente de la escuela austriaca, está también en Adam Smith, es que la sociedad evoluciona a través de un proceso de prueba y error en el que vamos seleccionando instituciones sociales que son cada vez más perfectas a los fines que nosotros pretendemos. Es verdad que en eso entra siempre en colisión o interrumpe el ansia intervencionista estatal, que en cierto modo también tiene una raíz espontánea. Lo que pasa es que una vez organizado, pues tiene su propia dinámica de tratar de controlarlo todo y que tiene su expresión más tremenda en el marxismo. En Mm. el caso del dinero es que es evidente, o sea, se ha interrumpido su experimentación. Y además no es tan importante. La política monetaria ahora es un respaldo a un dinero que no tiene detrás nada que lo respalde, valga la redundancia, y que generan los bancos comerciales. Los bancos comerciales crean dinero endógeno, es decir, Mm. crean activos financieros que están respaldados por la promesa de que alguien lo devolverá. O sea, Mm. cada vez que se concede un préstamo y lo que se hace es una doble anotación contable de aquí tienes el préstamo, que para mí es un activo y para ti es un pasivo, lo que están diciendo es el dinero que te he dado vale la promesa que me lo devolverás, porque no está respaldado en realidad por nada. Si hay problemas de liquidez, obviamente el Banco Central está ahí como respaldo del mecanismo para evitarlo. Pero se acabó, ya no vamos a experimentar mucho más que es el dinero, que se crearán activos financieros diferentes, tal, pero que sea el medio de pago. El Bitcoin es, vamos a ver, es la promesa. Yo no sé si es la realidad que acabará sustituyendo al dinero que nosotros usamos. Pero es la promesa de que existen vías alternativas astutas, me ha gustado mucho la frase, vías astutas, para tener una masa, un dinero, perdón, un medio de cambio que no dependa de las decisiones gubernamentales y que responda a las necesidades que nosotros tenemos, que son las de intercambio. Que no sea inflacionario, ya, si es deflacionario tampoco nos vamos a quejar, dinero que gana Ujú. valor, aunque tiene eso también, supongo, sus dificultades adicionales, pero Mm. efectivamente es un bonito párrafo. Casi que Bitcoin es transversal y toca pues todo lo que es humano. ¿Te has interesado por Bitcoin? Y no sé si tienes una opinión formada sobre él. Vamos a ver, me he interesado como todo el mundo que le está interesado por la teoría monetaria. Bitcoin es un experimento muy, muy interesante.
Entonces, claro que sea más como pone a prueba muchas teorías diversas, unas en las que uno creía y otras en las que uno desconfía, pues el Bitcoin es una de esas cosas que no puedes evitar no estudiar y no encontrarte por ahí. Es verdad que yo tengo mi propia idea, supongo que equivocada porque no es un objeto principal de mi estudio. Yo no me he dedicado fundamentalmente a estudiar el Bitcoin. Ujú. He tratado de entender qué era leyendo algunos libros y para ver si también cuadraba con mi hipótesis de qué podía ser. Para el principio, cuando todo el mundo dijo, sale el Bitcoin y consiste en esto, las palabras blockchain eran, en fin, arcanos. Nadie sabía muy bien de qué se estaba hablando. Entonces uno se hizo una idea hipotética de qué era el asunto. Entonces luego ya, en fin, explorando más o menos, creo, habré entendido más o menos de qué se trata. No voy a decir qué posibilidades tiene, porque eso lo dirá la gente. El Bitcoin creo que en gran medida va a ser el resultado de la aceptación del público y lo está siendo. O sea, lo que es del Bitcoin es el resultado de lo que la gente quiere y ve en el Bitcoin y las utilidades que entiende que tienen. Pero claro, eso también puede variar con el tiempo. Entonces, Ujú. por ahora yo entiendo que el Bitcoin es un experimento abierto, o sea, que no Mm, está terminado ni muchísimo menos. mm. Bitcoin es parte del tema de hoy, pero como es un actor secundario, no me quiero centrar en él, pero sí que te voy a hacer una última pregunta, siguiendo con lo que decías. S- ¿Te vendría a la mente qué ha sido lo que más te ha sorprendido relacionado con Bitcoin? No sé si habrá sido una noticia o si ha habido algo que en cierto momento te hizo pensar, decir, oye, quizá le estoy dedicando poco tiempo a Bitcoin. Pues sé exactamente cuándo, además. O sea, mira, es una pregunta que es curiosa porque sé exactamente cuándo. Yo di clase a un grupo de administración de empresas en la autónoma que era muy bueno, muy bueno. Y entre ellos había un grupo de muchachos que además hacían piña, hacían amigos, que eran estupendos todos ellos. Y entre ellos hay uno, Julio César, que se fue a trabajar cuando terminó la carrera a una empresa panameña que trataba de sacar adelante inversiones en Bitcoin. Y entonces fuimos, después de que había terminado el curso, pues este grupo me convocó a una cena. Dijo, Óscar, nos gustaría, pues el curso ha ido muy bien, tal. Y cuando estábamos cenando, Julio César empezó a contármelo y yo al principio le decía, "Mira, eso no me parece de verdad la típica marcianada que acaba de salir, tal". Y entonces me dijo, ¿sabes lo que es el blockchain? Te lo voy a explicar. Entonces, en lo que era la parte final de la cena, él se dirigió en el que nos sitió la conferencia a la mesa y en Ujú. ese momento, cuando él explicó qué era el blockchain y para qué servía y cómo funcionaba, dije, espera, o sea, no, efectivamente no es una tontería ni es una marcianada. O sea, es algo que tiene mucha más fuerza de lo que yo pueda pensar a priori. Y es por ahí por donde empecé pues, a leer, por ejemplo, el libro del Bitcoin Standard, que me pareció un libro especialmente revelador. Además, Ujú. claro, estudiaba el problema desde un punto de vista que me era muy familiar, porque él Claro. empezaba directamente con los conceptos de teoría austríaca que yo conozco, con lo cual me parecía muy familiar. Y es ahí cuando empecé a pensar, efectivamente, esto no es una travesura, no es algo que tenga un valor intrínseco nulo, todo lo contrario, tiene utilidad y si tiene utilidad, tiene valor. El asunto es qué proceso humano tendrá que producirse para que al final la gente lo utilice como medio de cambio. Ujú. Y creo yo que es en lo que estamos, en realidad. Y todo lo que eso implica, y todo lo que eso implica, que me parece que es lo que tiene realmente interés en el Bitcoin. Ahora Ujú. mismo es un juego especulativo para muchos, pero ese juego especulativo también ha ocurrido con otros medios de pago. Entonces, ¿eso puede ser una vía para convertirse en medio de pago? Absolutamente, claro. Mm. Decía Rayo en un vídeo hace no mucho, ¿no? Del el proceso de monetización de un activo, ¿no? Cuál es el proceso que sigue y, bueno, venía a decir eso, ¿no? Que Bitcoin podía estar en ese proceso de monetización actualmente y que lo que estábamos Ujú. viendo pues era una fase más, ¿no? No lo conozco, pero claro, no sabemos exactamente, o sea, ha habido muchos procesos de monetización de cosas diversas. Podemos decir activos o podemos decir también bienes reales. Hay muchos Ujú. bienes materiales, los cigarros en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, ese tipo de Las bienes que de cárceles. repente, así, ¿no? De repente aparece algo que en principio no es
un título de deuda ni nada por el estilo, que es bueno, la idea que tenemos del dinero moderno. Y a través de la perspicacia que tienen los individuos, pues va emergiendo el valor que tiene, la utilidad, mejor dicho, que tiene ese bien para unas determinadas funciones, por ejemplo, para la función monetaria. Ujú. Y luego es cuestión de que el resto de los individuos vean lo que está viendo la gente que va de líder, ¿no? Los que están entendiendo cuál es la utilidad que está teniendo ese objeto en concreto o ese activo en concreto. Entonces, ese proceso es el que yo creo que ahora está enmascarado porque el Bitcoin pues está en 50.000 dólares y Precio. Ujú. claro, entonces a la gente lo que le llama la atención es, oh, si yo lo hubiera comprado en su origen ahora tendría, si hubiera gastado 1.000 euros, uy, tendría 50 millones. Entonces, yo entiendo que a la gente eso le emocione mucho. Fíjate, hace 3 años, en 2018, yo di una conferencia en León con Students for Liberty el día en que el Bitcoin se puso en 18.000, me parece que era. Ujú. 17.000, 18.000. Entonces, la gente lo iba comentando por los pasillos. Dios mío, se ha puesto en... Y todos decíamos, oh, que esto es... Y la reflexión era la misma. Si yo hubiera metido 1.000 euros, ahora tendría 17 millones. Entonces, ahora estamos en ese proceso. Pero la utilidad que tiene como realidad, porque quizá eso es también un punto que la gente olvida. Como el Bitcoin es una realidad, aunque sea una realidad que es almacenada en forma de unos y ceros en memorias No tangible. informáticas, claro, aparentemente no tangible, porque es una realidad física. O sea, hay un proceso físico que se produce dentro de Cierto. nuestros ordenadores y se expande de manera ubicua por todos los ordenadores que están conectados a esa red. Pero como es esa realidad tiene una utilidad en concreto. Entonces, esa utilidad es la que deberá emerger en un momento, y es la utilidad de ser medio de pago, está a lo que me estoy refiriendo, en algún momento en muchas personas distintas para que de repente vaya cambiando su signo. Aún Ujú. así, aunque cambie el signo, pero esto ya lo podríamos hablar más largo, su valor seguirá aumentando. Y dependerá también de cuál sea el grado de aceptabilidad. Pero entonces sí, o sea, obviamente es quien hubiera invertido 1.000 euros. Esto, lógicamente, los que no nos dedicamos nunca a invertir, porque somos unos pasmaos, pues no nos impresiona mucho. Dice, pues sí, hubiera estado bien, pero bueno, era Mm. algo que no iba a pasar. El problema de Bitcoin es que siempre parece caro. Parecía caro cuando estaba a $70, que venía de estar a $1. Parecía caro cuando estaba a 250 porque venía de estar a 70. Y parecía caro cuando llegó a 1100 porque venía de estar a 250. En- entonces, sí. Cuando pase a ser medio de pago, lo divertido será es que la gente no lo valorará en términos de dólares. O sea, ahora lo que tenemos es una realidad monetaria que en última instancia interesa porque se puede convertir en dólar. Ujú. Pero habrá un momento, si llega a convertirse en medio de cambio, en que la gente lo querrá y lo valorará en términos de qué puedo comprar con él, cómo puedo ahorrar con él. Ujú. Y entonces esa relación no será la misma. Totalmente. Y esto lo hablamos bastante en el directo que hacemos, ¿no? Del qué valor tiene Bitcoin fuera de la moneda fiat, ¿no? O sea, siempre, o sea, valor, no precio. Y, y bueno, es interesante y supongo que tocará esperar, ¿no? Y tocará pues presenciar y poder decir, mira, yo viví ese proceso y ver hacia dónde va, ¿no? Ya empezamos a ver cómo Tesla quiere aceptarlo como medio de pago para sus coches. El estado de Miami quiere, o sea, de hecho creo que está aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, entiendo, que se podrán pagar impuestos y lo que le han pedido permiso a los senadores ahora es el que ellos tengan tesorería en Bitcoin, que eso creo que tienen que pedir permiso. Entonces, bueno, estamos viendo como los primeros brotes, si podemos decir así, de aceptación. Pero bueno, tocará ver y estar atentos para poder comentarlo. Pero bueno, es muy interesante esta conversación, pero de hecho te he invitado para hablar, porque Bitcoin al final es muchas cosas, ¿no? Lo que decíamos, tú hablabas del libro de Saifedean Amos, el Bitcoin Standard, el patrón Bitcoin, y es que este pod es un ejercicio de acercarnos a una realidad que no todos los bitcoiners estábamos relacionados. De hecho, yo, por ejemplo, tenía apatía por la economía, porque cada vez que intentaba entrar yo soy de formación arquitecto, pero cada vez que intentaba acercarme a la economía,
me hablaban un idioma que yo no entendía. Eh, Ahora entiendo que es algo más relacionado con lo keynesiano, ¿no? O sea, es como que hay demasiadas variables y que todo pende de un hilo y una cosa afecta a la otra, pero me hablaban un idioma que decía, vale, sí, quizás si me dedico a estudiar 4 años de mi vida, a lo mejor empiezo a entender de qué va esto de la economía, ¿no? Pero bueno, con Bitcoin... Bitcoin, entre otras cosas, te acerca a una economía distinta, una economía que la encuentras incluso más sensata, que es esta economía de la escuela austríaca. Quería saltar a un punto de quizá por qué los bitcoiners podríamos apreciar a Carl Menger, ¿no? Entonces quiero repasar contigo 3 puntos que he encontrado, que seguramente habría más y alguien especialista pues puede estar pensando, ostras, te has dejado esto o aquello, ¿no? Pero bueno, yo he rescatado estos 3, entonces te voy a leer yo un poco lo que tengo por aquí, a ver qué te parece a ti. Nos ha de gustar Menger, primero por su teoría del valor subjetivo, que dice que el valor no es inherente a ningún bien, sino que se establece en base a la utilidad esperada por cada individuo. Y y supongo que esto nos ha de gustar por esa parte de que escuchamos mucha crítica, ¿no? El famoso de Bitcoin no tiene valor intrínseco, ¿no? O el respaldo, que luego también aparecerá. Pero esto podría ser una de las razones por las que interesarnos por Menger. Segundo, lo que él llama la ley de la utilidad marginal, que reconoce que cuantas más unidades de un mismo bien se adquieren, la utilidad de cada unidad adicional disminuye. Los ejemplos de esta ley me hacen pensar en la escasez de Bitcoin, ¿no? Y quizás es algo que tú puedas explicarme o desarrollar ahora. Y luego una frase que además es de las más de las quotes, ¿no? Que aparecen, de las citas que aparecen de Menger por todo internet, que dice algo así: el dinero no es una invención del Estado, no es el producto de un acto legislativo, ni siquiera es necesaria la sanción de la autoridad política para su existencia. Ciertas mercancías llegaron a ser dinero de forma natural, como resultado de una relación económica independiente del poder del Estado. Algo que tumba esa otra crítica de que Bitcoin no puede ser dinero porque no tiene una autoridad central dándole respaldo. Lo hemos escuchado muchísimo los bitcoiners de Bitcoin no tiene un banco central, ¿no? Eh, ¿Qué te parece esta aproximación bitcoiner a las teorías de Menger? Me parece muy correcto. O sea, creo que precisamente el Bitcoin da unas posibilidades o ofrece unas posibilidades de formar una sociedad independiente del el poder estatal o del control estatal de la economía muy evidentes. O sea, el hecho de que el Bitcoin tiene un valor o tiene algún valor nace precisamente de esto que tú comentabas, de la utilidad que le puedan reportar a los individuos el poseer esos Bitcoins. Es decir, el poseer esa información dentro de su ordenador que solo poseen ellos y que pueden transmitir de forma anónima a otros individuos, de tal forma que por recibir esa información los individuos pueden estar dispuestos a ceder bienes reales. Entonces, el hecho de que los individuos adopten algo que es puramente espiritual o prácticamente espiritual, como es el Bitcoin, no es un absurdo. No es un absurdo, porque les ofrece la posibilidad de poder intercambiar entre ellos. Y por eso Mm, su valor, al tener esa utilidad, no es cero. No tiene un valor intrínseco cero. O sea, esto del valor intrínseco quizá habría que explicarlo. O sea, las mm, monedas habitualmente nosotros les hemos dado una materialidad. Y yo es verdad que prefiero un dinero que tenga algún tipo de materialidad, es decir, que tenga detrás un bien que tenga o que sea susceptible de algún uso comercial o industrial, como el oro, por ejemplo, que tiene características que lo hacen muy apto para ser un medio de pago. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando antiguamente se emitía un billete, un documento, un activo financiero que daba derecho al oro, entonces ese activo financiero moría en el momento en que se deshacía la operación y entonces no estaba por ahí circulando y sabiendo a ver qué cosas hace en la sociedad. Entonces, eso de que haya un bien real al final parece que es algo, en fin, como deseado y que sería una propiedad deseable. Pero no es estrictamente necesaria. Nosotros llevamos demasiado tiempo utilizando activos financieros como dinero, es decir, papelitos emitidos por los bancos centrales, que están respaldados por deudas
que ha emitido alguien, puede ser un particular o puede ser el Estado, y que por lo tanto tienen un valor que estrictamente depende de la promesa que hizo alguien de devolver papelitos. O sea, y esto me gustaría llevarlo al ánimo de los que nos escuchan. Vayan a ver cómo es el balance de un banco central. Entonces verán que por un lado hay una cosa que se supone que es real, que son títulos de deuda. Y por el otro hay unos papeles, billetes y monedas o anotaciones contables que se supone que son dinero, pero que dan derecho a recibir lo que está dentro del banco, que son los títulos de deuda. Por lo tanto, el valor de lo que circula depende estrictamente de que alguien ha prometido devolver un dinero a alguien, que alguien hará en el futuro cosas para devolver un dinero a alguien. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar como medio de pago algo que aparentemente no tiene nada detrás, más que un esfuerzo futuro, que a lo mejor no puede realizarse, es decir, a lo mejor el país quiebra en el futuro, entonces el dinero que tenemos no vale nada. Entonces, este no me parece que sea un argumento en contra de, o que se pueda utilizar en contra del Bitcoin. El Ujú. Bitcoin lo usan los individuos porque entienden que es una forma anónima y descentralizada de poder embarcarse con otras personas en intercambios. Hoy en día menos porque estamos en el proceso especulativo y la gente piensa que, bueno, a medida que la gente demande eso, subirá mucho de precio y en última instancia lo podremos cambiar por dólares o por euros. Entonces, desde ese punto de vista, el asunto de la utilidad subjetiva, que estabas comentando tú acerca de Menger, es una razón evidente para valorar el Bitcoin y que no sea una cuestión fantasmagórica, es una realidad. O sea, la gente cuando valora las cosas, las valora porque entiende que tienen una utilidad para él. ¿Cuál? Él Ujú. sabrá. Él sabrá. Es una cosa que solemos olvidar mucho. Y me he perdido un poco porque estamos hablando de la teoría. La ley de la utilidad marginal. Bueno, la ley de utilidad marginal es un básico de cualquier teoría económica. En muchos casos, fíjate, muchas veces se ha dicho que el dinero tenía que tener una utilidad marginal constante, que sería incluso el único bien que tendría una utilidad marginal constante. ¿Qué es esto Porque, de la utilidad marginal? bueno, la utilidad marginal lo quiere decir, yo te lo comentaba antes cuando estaba hablando de Menger, la idea de que nosotros sabemos cuándo determinar cómo nos gusta, cuánto nos gusta algo y por lo tanto qué valor le asignamos, está en relación con que a medida que tenemos mayor cantidad de ese bien, nuestra satisfacción va reduciéndose. El famoso ejemplo del vaso de agua en el desierto. Por ejemplo, del vaso de agua en el desierto. Aunque es cierto que no todos los bienes tienen por qué tener esta cualidad. O sea, si tú fueras un coleccionista, cada unidad adicional que vas consiguiendo de la colección tiene para ti un valor mayor. Y de hecho, cuando yo cambiaba cromos siendo niño y hacía la colección de Mazinger Z, cuando un día cambiando con un colega me faltaba a mí el último cromo que era el cromo mítico. Y estaba yo mirando a uno que me estaba pasando cromos y de repente lo vi. Y dije, ahí está, o sea, como si fuera el santo grial y bajar una luz y una música. Y entonces lo que hice fue esperar a que siguiera pasando y le dije, espera, vuelve atrás. Y volví atrás, este y este y este, y señalé el que quería, y este, te los cambio por estas birrias. ¿Por qué? Porque yo quería obtener el mayor incremento de satisfacción posible al adquirirlos. Y eso implicaba también pagar lo menos posible por él. Ujú. Entonces, también hay casos en que la utilidad marginal puede ser creciente. Es decir, el incremento, por eso se llama marginal, el incremento de la satisfacción que recibes al consumir unidades adicionales habitualmente debe ser decreciente, pero podría ser Ujú. constante o creciente, depende. Solo para no dejarlo en el aire, porque he dicho el famoso caso del agua del desierto, pero quizá alguien no conoce el ejemplo, vendría a decir lo opuesto al cromo, ¿no? Que es que si tú estás en el desierto muriéndote de agua y te aparece tienes un vaso de agua, por ese vaso de agua lo das todo, ¿no? O sea, matarías exactamente. Si te dan un segundo vaso de agua, pues lo agradeces. Si te dan un tercero, lo agradeces también, pero empieza como a sobrarte. Y ya el cuarto y el quinto no darías ni, vamos, nada por ellos, ¿no? Es como que la utilidad marginal decrece en ese caso. Ese es como el caso conocido. El de los cromos es el opuesto. Claro, pero aquí estamos hablando de la paradoja o de los diamantes y del agua. Entonces, efectivamente, cuando tú quieres explicar por qué un mismo bien tiene distinto valor dependiendo de las circunstancias, la ley de utilidades marginales decrecientes es lo que te lo explica. Mm. Literalmente es lo que te lo explica, evidentemente. Había un famoso anuncio de patatas fritas que había un tipo que atravesaba el desierto y en mitad del desierto había un bar, entraba en el bar,
con los labios agrietados, llenos de polvo, y cuando se ponía en la barra decía, deme usted una bolsa de patatas fritas. No era una de cerveza, era el anuncio. Entonces se comía todas las patatas y luego pedía la cerveza. Ajá. Entonces, cuando veía la cerveza, obtenía el aumento de satisfacción más grande imaginable. Además, la cerveza que quitaba la sed de forma absoluta. Pero vamos a volver al asunto de si hace falta que el Estado esté detrás de un medio de pago. Ujú. Porque nosotros, claro, esto es una cuestión muy interesante. Nosotros hemos tenido medios de pago sin Estado hasta el siglo XIX. Sin Estado. No había ningún Estado detrás. Incluso con bancos comerciales produciendo un tipo de dinero similar al que nosotros tenemos ahora con los bancos centrales. Entonces, hay que recordar que la idea o la discusión acerca de si es bueno tener un banco central o no surge en la Inglaterra de principios del XIX, pero no materializamos el asunto hasta bien entrados en el siglo XX. De hecho, Keynes Mm. lo que quería era un banco central estatal para poder hacer operaciones de política monetaria. Entonces, tú lo que puedes decir ¿es recomendable que exista un banco central y que haya política monetaria, sí o no? Y entonces ahí entraríamos en otro tipo de discusión. Podríamos también discutir, ¿es bueno que exista un banco central teniendo en cuenta que queremos ser lo más libres en términos económicos posibles? Entonces, dependiendo de dónde nos vayamos por la discusión, la respuesta va a ser muy distinta. Pero que pueda haber un medio de cambio no inflacionario, incluso deflacionario, porque esto es lo que va a ser el Bitcoin hasta, si el Bitcoin fuera a ser la moneda del futuro, que no lo sabemos, yo desde luego no lo sé, sería una moneda deflacionaria hasta dentro de mucho tiempo, porque iría Mm. aumentando de valor. Y luego si quieres explicamos un poco esto, porque también tiene su interés. Pero Mm. lo que nosotros queremos es una moneda que no sea inflacionaria, porque es que la inflación es el impuesto más terrible que se le puede poner incluso a la gente pobre, o sea, de forma más especial a la gente pobre. Entonces, desde ese punto de vista, el Bitcoin podría dar una alternativa clara de dinero no inflacionario, por varias Mm. razones. Yo creo que en el libro que decíamos, el Bitcoin estándar, se explica muy bien, Mm. porque es una cantidad limitada de Bitcoins. Se van a producir 21 millones por un proceso penoso de cálculos y de computación, pero no se van a crear más. Entonces, es imposible que pueda aumentar su valor por que incrementemos su cantidad. Pero esto no pasa, obviamente, con el dinero creado por el Estado. Entonces, Mm. el Banco Central está muy bien cuando el Banco Central es razonable y hace su trabajo, pero cuando no lo hace, en fin, tenemos muchos casos horribles. Es que lo curioso, antes lo has dicho y no he querido mencionarlo, pero es que lo curioso es que Keynes decía que el Estado corrija al humano, pero es que el Estado es el humano, ¿no? O sea, al final, y quien está detrás de un banco central no dejan de ser humanos. O sea, es una reflexión que me ha dado de escuchar, ¿no? De decir, es como negar la máxima, o sea, es la... Es una... Es imposible, ¿no? Por una parte son humanos, pero se supone que son humanos bien preparados en las materias que tienen que tratar. O sea, en el sentido de que ellos conocen el negocio. Es como si me dijeras, bueno, los cirujanos son humanos, pero nos Ujú. fiamos de ellos porque tienen un conocimiento. Entonces, el asunto está en qué conocimiento tienen los que gestionan los bancos centrales y si ese conocimiento no va a estar sesgado en ningún momento por ninguna cuestión que, en fin, al final pueda poner en peligro su independencia como supuestos sabios, ¿no? Y esto es el peligro que nosotros tenemos habitualmente con los bancos centrales. Que el Banco Central, eh, en principio, siempre tiene el riesgo de que al final haga lo que no debe. Por ejemplo, financiar a los gobiernos. Pero aún así, aunque los bancos centrales fueran los más sabios del mundo, permanecería una cuestión adicional. Nos estamos yendo muy lejos, pero Sí. habría una cuestión adicional que tiene su interés, que es que una cosa que es muy importante, y esto es quizá Mises el que más lo trató, que es muy importante para que la economía funcione, es que la gente pueda hacer cálculos económicos. Y el cálculo económico se hace gracias a los precios. ¿Por qué? Porque un Ujú. precio es un condensado de información acerca de la oferta y la demanda. Y por lo tanto de la escasez relativa que hay de un bien y del deseo que existe en una sociedad acerca de ese bien. Cuando el precio sube, generalmente lo que quiere decir es que la gente lo desea. ¿Lo puede desear por cosas absurdas? Sí, pero generalmente no es la razón. O que hay una escasez de ese bien que puede ser sobrevenida. Resulta que había un bien que no nos fijábamos en él y de repente alguien le encuentra una gran utilidad para hacer lo que sea.
Y de repente todos decimos, oh, eso es un bien maravilloso y hay que atesorarlo y hay que economizarlo. Y entonces de repente su precio sube. Entonces los precios nos informan de eso, de esas realidades. Y nos informan de forma automática, inmediata, no mediada. Por eso tienen una gran utilidad. Cuando el Banco Central trata de controlar los precios, precisamente se mete en ese proceso de información que permite hacer los cálculos económicos. Entonces, también hay teóricos, por ejemplo, de la escuela austríaca, que dicen, oiga, es que incluso si el Banco Central lo hace muy, 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 muy bien, no deja de estar impidiendo el flujo útil y libre de información que es necesaria para que la gente sepa dónde debe asignar los recursos. Y esto es un problema en sí mismo. Entonces, quizá Ujú. también los bancos centrales, si tienen que existir, deberían existir de otra forma. Claro, el reto del Bitcoin es un reto existencial para el Banco Central. Si el Bitcoin acabara siendo adoptado como medio de pago, ¿qué vamos a ver? Les surgirían, y como le están surgiendo, 100.000 competidores. Los bancos centrales no tendrían función, porque nosotros no estaríamos utilizando un dinero que necesariamente tiene que ser controlado en su cantidad, que es lo que pasa con el dinero que monopoliza el Estado. El Estado tiene que controlar la cantidad de ese dinero para que el valor de ese dinero no se pierda absolutamente. Y entonces, tampoco existirían estas operaciones que en todo momento interfieren con los precios relativos. ¿Cuánto vale esto respecto del otro? ¿Qué tengo Ujú. que economizar respecto del otro? Entonces, incluso en la hipótesis esta podemos decir, es que el Banco Central, mire usted, es que mejor molesta. Pero es verdad que Ujú. una vez si existe y solo tenemos este sistema financiero, claro que no existe otra alternativa. Tienes que tener un Banco Central. Pero es que el Bitcoin implica otro tipo de sistema. Pero voy a cerrarte con una reflexión bitcoiner, cómo no, sobre Von Baber, porque en esto de la preferencia temporal, ¿no? Que preferimos, Von Baber decía que a igualdad, ¿cómo era esto? Lo tengo por aquí, es en igualdad de cantidad y calidad, preferimos una cosa que nos la den antes que en el futuro, ¿no? Entonces es como que tenemos esa preferencia temporal. Esto nos suena mucho a los bitcoiners, aunque me costó un poco entenderlo al principio, también gracias yo creo que es gracias al libro del patrón Bitcoin, al final nosotros tenemos nuestros referentes, aunque ellos hablen de referentes del pasado, y Saifedean lo que dice es, los bitcoiners cambiamos esta alta preferencia temporal, que es como le llama él, high time preference, por una baja preferencia temporal, low time preference, porque digamos que cambiamos o sea, preferimos incluso gastarnos más en cosas buenas, pero para que duren, pero al final todo se resume en que queremos acumular Bitcoin porque tenemos esa previsión de que en el futuro va a tener o nos va a permitir tener más poder de compra, ¿no? Sin relacionarlo con moneda fiat o con el precio fiat. Entonces, em, esto de esto digamos que podría chocar porque Von Baer que, bueno, a lo mejor lo que viene a decir Von Baer que es la realidad, es lo que tú decías, ¿no? Los niños lo tienen eso de inicio, es lo que quieren. Y quizá nos maduramos y empezamos a pensar en el futuro. Los bitcoiners somos lo opuesto a una alta preferencia temporal. Cuando nos inoculan el virus, acabamos siendo baja preferencia temporal, incluso a veces en exceso. O sea, pasamos a no gastar, a ¿No? acumular. Eso siento decepcionarte, pero eso es muy Sí. austriaco. Vosotros sois ahorradores y estáis y queréis beneficiaros de una corriente de ingresos futura que asociáis, entiendo, al Bitcoin, en el Ujú. sentido de que estáis apostando por un incremento del valor de ese activo. Exacto. Pero es porque sois ahorradores, ¿no? Por lo tanto, sí, estáis pensando, yo voy a ahorrar con el objetivo de en el futuro poder beneficiarme de una mayor corriente de bienes y servicios que voy a obtener por el incremento de valor de mi ahorro. Esto es más o menos lo que decía Von Baber, pero de una forma un poco distinta. Él no podía pensar en Bitcoin, además de que tiene peculiaridades que no son exactamente iguales. Él pensaba, ¿qué es lo que aumenta el valor realmente de la sociedad? Porque fíjate que el Bitcoin tampoco lo va a aumentar. O sea, el Bitcoin en sí mismo es hoy en día un activo especulativo y entonces mucha gente está apostando a que el precio seguirá subiendo,
o si va a convertirse en un medio de pago. Porque si no se convierte en un medio de pago, puede llegar eh, decepcionar todas vuestras expectativas. Eso también es Ujú, cierto. O sea, si va en el camino de transformarse en medio de pago, entonces esto puede ser una feria, ¿no? De esta una verdadera maravilla. Pero si no, también puede producirse lo contrario. O sea, si la gente acaba pensando que no va a tener la utilidad que ellos esperan, el Bitcoin podría abandonarse y podría irse la gente a otras cosas. Por ejemplo, a algo que surgiera en plan, Hayek, vamos a una banca libre, yo qué sé, desnacionalizamos el dinero. Puede haber muchas cosas en el futuro. Bomba a ver lo que decía es el valor o el crecimiento de valor en la economía se produce por nuestra capacidad de crear bienes y servicios. Porque lo que he dicho antes, la economía es para satisfacer necesidades. Cuanto mejor lo hagamos y más lo hagamos, entonces lo que queremos es ahorrar para invertir. Invertir, ujú. crear bienes de capital, porque es la única forma de crecer. Esto también debe quedarle claro a todo el mundo para siempre. Y luego poder beneficiarnos del crecimiento de valor, es decir, de estar satisfaciendo mejor necesidades en el futuro. El Bitcoin satisfará mejor las necesidades en el futuro si se convierte en aquello que está llamado a ser. Ujú, Y entonces sí, claro, satisfará las necesidades muy bien. Y entonces se producirá un fenómeno maravilloso. Y es que cualquier cantidad de dinero, o sea, si solamente tuviéramos oro para valorar todo lo que hay en el mundo y la cantidad de oro que hubiera en el mundo fuera muy pequeña, me cupiera a mí en mis dos manos, esa cantidad de oro podría replicar el valor de todo lo que existe en la realidad. Imagínate lo valioso que sería. mm, Entonces, lo que podríamos decir es, ¿hasta qué punto podemos dividir esta cantidad de oro para poder hacer transacciones más pequeñas? O qué bienes que sean intercambiables con el oro, es decir, que podamos intercambiar a un precio de mercado, puedo utilizar como variable proxy del oro para hacer esa función. Como el Bitcoin son 21 millones. Si empezamos a usarlo como medio de pago y lo adoptáramos todo, esos 21 millones de Bitcoin valorarían toda la realidad vendible del mundo. Entonces, valdría lo que nosotros valoráramos que vale toda la realidad del mundo. Eso se- valdría 21 millones de bitcoins. Sería un Que luego termómetro se divide, del ¿no? valor del mundo. Y luego se dividirían parece que el bitcoin se divide en 10.000, no me acuerdo cómo En se 100 llama. millones de unidades. Sí, pues se irían subdividiendo y como decía hoy, no me acuerdo, lo he leído hoy un chiste, eso de alguien que despierta en un hospital y dice, ¿cuánto debo de esta? Dice, esto 1,5 años. ¿Y cuánto debo? ¿Y cuántos dólares? Dice, ningún dólar. Debe usted 0,00001 Bitcoin. Bueno, ah, este sería el caso. Este sería el caso. Entonces, si llega a ser adoptado como medio de cambio, el potencial de crecimiento de valor del Bitcoin no tiene final. Bueno, tiene final, pero no lo vemos. O sea, eso, los 50.000 se pueden quedar muy chiquitos. Mm. Esto es muy interesante desde ese punto de vista. Pero Hay, no desdice, lo que tú dices no desdice lo que dice Bombaver, es perfectamente lo mismo. ujú. Hay un meme en Bitcoin. Creo que la cultura meme está llevado a la máxima expresión. Digamos, muchos de los valores de un Bitcoiner a ver, ya tiene 12 años, que empiezan a sumar años, pero aunque es corta la historia, empezamos a transmitir valores Bitcoiners con memes, ¿no? Y hay uno que ha empezado a moverse bastante, yo diría en 2020, que es un infinito. No, ahora no sé si es el infinito está arriba en el denominador o dónde está, pero es no, creo que está arriba. Infinito dividido en 21 millones, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene Bitcoin? Cuando Bitcoin has de evaluar el infinito, ¿no? Claro, claro. Y es exactamente esto que has dicho y sí, es muy interesante. Creo que una de las cosas que no acabo de entender es cómo gente que le gusta la economía, que lee, que rechace a Bitcoin a veces tan efusivamente como lo hacen, eh, cuando nadie les está diciendo, oye, tienes que comprar Bitcoin, ¿no? Simplemente, o sea, lo que me sorprende es que no se interesen por estar, porque estamos presenciando el nacimiento de un nuevo dinero. O sea, eso ha de ser interesante. Y a lo mejor fracasa, y a lo mejor no va más allá, pero eso ha de plantear o sea, la curiosidad ha de despertarse en ese momento.
pero plantéalo de otra forma. Imagínate que alguien ha entendido muy bien qué es el Bitcoin. Lo ha entendido Mm, perfecto. Y ha entendido las posibilidades. E incluso prevé que el Bitcoin efectivamente puede ser una alternativa monetaria que sustituya a las monedas nacionales. E inmediatamente dice, yo tengo una mentalidad intervencionista, creo que es necesario que los sistemas económicos y la sociedad tengan un grado de intervención, porque el ser humano en sí mismo es peligroso y caótico y nos lleva a veces no sabe dónde. ¿Qué pierdo si esto pasa? Y pierdo una herramienta potentísima, que es la política ujú, monetaria. Entonces, ¿me puedo permitir, nos podemos permitir el lujo de perder la política monetaria? Pues a lo mejor la respuesta para mucha gente es no. Es no, el Bitcoin es una amenaza. No, ujú, a ver, yo no estoy aquí poniéndome a favor ni en contra. Yo entiendo que el Bitcoin tiene grandes ventajas. No sé qué será de él. Y entiendo que a mí me gustaría tener una moneda no inflacionaria. No sé si la solución es el Bitcoin u otro tipo de planteamientos, la banca libre, por ejemplo, o un patrón oro, o no sé. Puede haber muchas opciones. Lo que sé es la resistencia que en cualquier caso va a existir a abandonar este sistema que más o menos empieza, los que lo manejan, más o menos empiezan a saber cómo funciona y que confían mucho en sus posibilidades. A pesar de que vivimos desde 2008 en una situación de estamos en territorio ignoto, no sabemos muy bien a dónde vamos a ir, pero fíjate la herramienta que potente es. O sea, saco el bazooka y ¡rum! Esto más o menos opera. Entonces yo entiendo la emoción de yo no quiero renunciar a la herramienta. Y ahí yo creo que puedes encontrar respuestas a tu pregunta. De esa mm, oposición tal de decir, el Bitcoin, aunque yo entienda lo que es y creo, es malo desde todo punto de vista. O sea, tiene que ser desincentivado en el espíritu de todas las personas. La gente no debería confiar en el Bitcoin. Dejen ustedes el Bitcoin, dejen de joder la marrana. Porque en el fondo lo importante es que sigamos teniendo el bazooka. Porque teniendo el bazooka, bueno, el a lo bazooka mejor del impuesto invisible. Veremos, pero me parece interesante y ojalá a todo el mundo que se pone en contra de Bitcoin al menos tenga esa opinión formada, ¿no? De haber pensado, haber entendido y haber decidido que no le gusta, que se le ha dado muchas vueltas y creo que se le sigue dando, que es la teoría de regresión del teorema dinero, regresivo. del teorema regresivo Del de dinero. Mises. Sí. No sé si podrías, primero de todo, explicar de qué trata, incluso mm, si podrías entender por qué crea tanta problemática con los bitcoiners. Bueno, yo creo que es relativamente sencillo de explicar. O sea, lo que plantea Mises es que si nosotros tenemos un dinero hoy en día, que es un dinero material, un activo financiero, un tipo de deuda, y vemos que no está respaldado aparentemente por nada, para conocer por qué le damos valor, deberíamos ir regresando en el tiempo, de ahí el nombre de teorema regresivo, hasta el momento en que el dinero era un bien material. Es decir, hasta el momento en que aparece el primer bien mercancía que es entendido por una comunidad como la forma más útil de mediar en los intercambios, de hacer esa especie de engrasaje de los intercambios. Es decir, el momento en que yo, lo que antes explicaba lo de Menger, de repente hay alguien que se da cuenta y hace que un determinado bien que es valorado por la comunidad adquiera una función distinta, que es en vez de la función que tenía por la que era valorado por la sociedad, que generalmente, yo esto lo cuento porque lo he leído en los libros de los antropólogos, solía ser algo que se intercambiaba por favores con los dioses, pues de repente emerge y ya no es eso solamente, sino es que es además un medio de cambio y un depósito de valor. Entonces, deberíamos regresar en el tiempo hasta ver cuál es el momento en el que el- la cadena de invenciones y de innovaciones tecnológicas del dinero tiene un bien real como base, como sustento. Ujú, Esto te puede llegar a pensar que en todo momento y lugar todo el dinero sería mejor si tuviera un sustento. Y por eso muchos austriacos pensamos que, oye, pues estaría bien que el oro o que algún tipo de bien mercancía fuera lo que está detrás de la valoración del medio de cambio. Claro, el Bitcoin nace en cierto modo en una vía distinta a todos los dineros que han existido, porque el dinero que hoy en día utilizamos tú y yo, es decir, los euros, son el resultado de una especialización tecnológica que comenzó con un medio de cambio que a lo mejor, yo que sé, fue la sal. O fue, ujú, o fue, vete tú a saber, que fue una vaca.
Entonces, podríamos hacer ese ejercicio de regresión, pero el Bitcoin no nace de eso. El Bitcoin nace espontáneamente como la invención de alguien, todavía que seguimos sin saber de quién, ¿no? No se sabe Solo sabemos su nombre, Satoshi Nakamoto, no Vale, sabemos nada más. pues de una invención de alguien que comprende los problemas que tiene el dinero moderno. El dinero moderno puede ser multiplicado, tal. Comprende que el dinero tiene que ser una realidad en la que em, la relación entre su cantidad y la facilidad que tenemos para producirlo no sea favorable a esto último. Es decir, Ujú, que no seamos capaces de tener una gran elasticidad de producción del dinero, es decir, que no sea que en el momento que lo necesitemos no podamos multiplicarlo a voluntad, y luego que utilice la realidad tecnológica para que no pueda ser manipulado. Entonces, me parece realmente alguien de mucho talento o un equipo de mucho talento, porque lo que está viendo son muchos problemas al mismo tiempo. Y está viendo las posibilidades de la realidad como solo las ve gente que está especializada. mm, Entonces, muchas veces esto lo llamamos función empresarial. La persona que en el momento oportuno y con los conocimientos oportunos dice, date, es esto lo que hay que hacer, macho. Pero además es que lo divertido es que yo soy capaz de hacerlo. mm. Y entonces pone en marcha un invento que no está en relación con los medios de pago existentes, sino que es otra cosa. Mire, usted va a tener una información almacenada en su ordenador y en todos los ordenadores que va a poder transmitir a otra persona de forma segura, que todos van a poder saber que la transmite usted, de forma que no es manipulable esa información. Todo el mundo sabrá si los bits estos pasan a su ordenador y se han salido del mío. Todos lo podemos verificar y esto además crea un proceso de computación en el momento que estamos verificando que, fíjese usted, crea nuevas unidades de información. Pero resulta que la cantidad total de unidades de información que vamos a producir está limitada. Y además, generar cada una va a ser marginalmente más difícil. Es decir, la creación de cada unidad adicional implica un esfuerzo de computación cada vez mayor. ¿Qué les parece a ustedes? Esto es divertido. Porque todo la curva de generación de los bienes es decreciente. Entonces, no es exponencial. Entonces, la relación entre la cantidad y el ritmo al que vamos sumando las cosas, pues no es favorable a que haya cada vez más cantidad. Entonces, claro, ahí no existe nada que lo sustente, no hay teorema regresivo. Entonces, Mm. ¿es dinero en el sentido que diría Mises o es que Mises estaba equivocado? Este yo creo que es el problema. ¿Es necesario que el dinero tenga una historia? O el dinero puede nacer como historia en un determinado momento ex novo, de la nada. Bueno, no de la nada, pero ex novo, de Mm. nueva. Y esto es lo que yo creo que lo que plantea el Bitcoin y por lo que mucha gente ha dicho, "Uf, no lo veo, no lo veo". De A mí me hecho, parece una idea divertida. Es divertido. A ver, es lo que decías tú con Mises, ¿no? Que cuando llegaba a un punto en donde veía un obstáculo que no podía salvar desde la teoría en la que él se consideraba, o la escuela en la que él se consideraba, pues dices, a ver, esto tiene que haber otra manera, ¿no? Y creo que este es uno de esos obstáculos, ¿no? De que algunos austríacos o miseanos se pueden haber encontrado. Y de hecho he visto vídeos creo que de Rayo tratando de este mismo tema, y veo que es un tema que se trata, ¿no? Que se discute sobre esto, ¿no? Sobre si tiene que haber un origen o si para que algo sea dinero se le tiene que poder aplicar esta teoría, este teorema regresivo. Y No, que estoy de acuerdo. Sigue. sí. No, es curioso porque creo que a veces te queda esta imagen como de Mises a los bitcoiners, ¿eh? Siempre desde mi perspectiva subjetiva, de que Mises es la hostia, ¿no? Pero que hay diferentes puntos, que además, como es la hostia, hay austríacos que son muy de Mises Sí, sí, sí. y que entonces han apartado a Bitcoin desde el principio por eso, ¿no? Y hay mucha discusión. Es este axioma, al final cuando nos ponemos unas gafas de ver el mundo y obviamos todo lo que no vemos con estas gafas, perdemos parte de la realidad. Por eso también es interesante. Y además, me parece muy interesante eso que dices las gafas. Me vas a permitir un pequeño Sí. comentario. Pero es que este es un problema que tenemos mucho los economistas, bueno, todos los seres humanos, el del sectarismo. Uno se hace de la secta X, de la secta A, y entonces
si algo desdice los principios fundacionales de mi secta y está en la secta al lado, no puede ser valorada. Cuando uno estudia las distintas escuelas de pensamiento económico, siempre encuentra cosas útiles y valiosas y conocimientos útiles. Lo que hay que ser es muy cerril para abandonarlo todo o rechazarlo todo como falso si no está situado en mis vías del tren. Entonces, cuando uno se pone las gafas teóricas, ciertamente las distintas teorías te ofrecen perspectivas distintas de la realidad. A veces muy distorsionadas y te pueden parecer completamente falsas, pero en otras ocasiones te dan intuiciones muy buenas. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso que tú estás diciendo. O sea, seguir la vía fielmente del maestro y no querer negarle en nada, te hace perder juicios y teorías o argumentos de los contrarios que son muy razonables. Pues es como si dijéramos, yo no puedo adoptar ningún tipo de pensamiento económico que venga de Keynes. Eso implica que usted no la ha leído. O sea, si usted leyera Keynes, aprendería mucho. Incluso si lea Marx, aprenderá mucho, porque Marx no era un iletrado, precisamente, era un tipo muy leído. Y además sorprendentemente leído, se lo había leído todo muchas veces. Te daba una serie de citas de gente que, en fin, nunca nadie habrá leído más que él. Entonces, seamos un poco más humildes. Es verdad que existe una corriente principal en la que no puedes evitar estar, porque cuadra con todo lo que ves, cuadra con todo lo que eres, cuadra con tus propias valoraciones morales, pero es que y en este sentido, por ejemplo, a mí me parece muy útil el ejercicio que hace Rayo de cargarse de vez en cuando cosas que, bueno, parecían muy asentadas. Bueno, y no solamente él, puedes encontrar a muchos autores haciendo esto. Bueno, Nicolai Ujú. Foss, que es un autor austríaco que me cae muy simpático, pues se cisca en Ronald Coase, que parece que nadie puede ciscarse en Ronald Coase. No es que se cisque, pero ve cosas que él no ve. Entonces, esto es, claro, es que somos teóricos, la teoría, la ciencia no está terminada. Mm. No podemos, incluso no podemos decir que los austríacos tengan la última palabra, para nada. No, no. Creo que nos tenemos que quedar con esa parte de que quizás es la puerta de entrada de mucha gente que se había negado a la economía por lo que se encontraba y puede ser eso, la puerta de entrada para más cosas. Em, Vamos a cerrar el pod con el último autor que vamos a tratar hoy, que es Friedrich August von Hayek, más conocido obviamente por Hayek, nacido en 1899. ¿Vale? Tenía una entrevista que he traducido, supongo que ya estaba traducida, ¿eh? Pero que, que sirve un poco para quererlo un poco más a Hayek si eres bitcoiner, ¿no? Si tienes ese sentimiento bitcoiner. Es una entrevista de 1984 y Hayek dijo lo siguiente. Menger y antes que él Hume Mandeville nombraron el derecho, la lengua y el dinero como los tres paradigmas de las instituciones que surgen espontáneamente. Hasta ahora, afortunadamente, se ha permitido que el derecho y el lenguaje se desarrollaran libremente. El dinero se congeló en su forma más primitiva. Lo que hemos tenido desde entonces han sido, sobre todo, abusos gubernamentales del dinero. El gran problema es que no se permitió que el dinero se desarrollara. Después de 200 o 300 años de uso de monedas, los gobiernos detuvieron cualquier desarrollo posterior. No se nos permitió experimentar con él, por lo que el dinero no se ha mejorado, más bien ha empeorado con el paso del tiempo. He llegado a preguntarme si la política monetaria ha servido para algo. No creo que lo haya hecho. Creo que solo ha hecho daño. Por eso ahora abogo por lo que he llamado la desnacionalización del dinero. Después de todo, en el mundo moderno, la moneda ya no es el dinero más importante. El crédito y las tarjetas de crédito son sus sustitutos. Mientras que los gobiernos pueden impedir que la gente emita dinero, difícilmente pueden impedir que abran cuentas. Así que creo que podemos olvidarnos del dinero existente y de los bancos existentes y abrir gradualmente un sistema de cuentas que desplace al dinero del gobierno. No creo que volvamos a tener un buen dinero antes de quitárselo de las manos al gobierno. Si no podemos quitárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es, por alguna forma astuta o indirecta, introducir algo que no puedan detener. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, sí. Eso es el Bitcoin. O sea, precisamente es eso el Bitcoin. Y además él tiene toda la razón. O sea, una,
un planteamiento que no solamente de la escuela austriaca, está también en Adam Smith, es que la sociedad evoluciona a través de un proceso de prueba y error en el que vamos seleccionando instituciones sociales que son cada vez más perfectas a los fines que nosotros pretendemos. Es verdad que en eso entra siempre en colisión o interrumpe el ansia intervencionista estatal, que en cierto modo también tiene una raíz espontánea. Lo que pasa es que una vez organizado, pues tiene su propia dinámica de tratar de controlarlo todo y que tiene su expresión más tremenda en el marxismo. En Mm, el caso del dinero que es evidente, o sea, se ha interrumpido su experimentación. Y además no es tan importante, la política monetaria ahora es un respaldo a un dinero que no tiene eh, detrás nada que lo respalde, valga la redundancia, y que generan los bancos comerciales. Los bancos comerciales crean dinero endógeno, es decir, mm, crean activos financieros que están respaldados por la promesa de que alguien lo devolverá. O sea, mm, cada vez que se concede un préstamo y lo que se hace es una doble anotación contable de aquí tienes el préstamo, que para mí es un activo y para ti es un pasivo, lo que están diciendo es el dinero que te he dado vale la promesa que me lo devolverás, porque no está respaldado en realidad por nada. Si hay problemas de liquidez, obviamente el Banco Central está ahí como respaldo del mecanismo para evitarlo. Pero se acabó, ya no vamos a experimentar mucho más que es el dinero, que se crearán activos financieros diferentes, tal, pero que sea el medio de pago. El Bitcoin es, vamos a ver, es la promesa. Yo no sé si es la realidad que acabará sustituyendo al dinero que nosotros usamos, pero es la promesa de que existen vías alternativas astutas, me ha gustado mucho la frase, vías astutas, para tener una masa, un dinero, perdón, un medio de cambio que no dependa de las decisiones gubernamentales y que responda a las necesidades que nosotros tenemos, que son las de intercambio. Que no sea inflacionario, ya, si es deflacionario tampoco nos vamos a quejar, dinero que gana ujú, valor, aunque tiene eso también, supongo, sus dificultades adicionales, pero mm. efectivamente es un bonito párrafo.